es una hipoxia a nivel no solamente mitocondrial, como ya explicamos, sino también a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso. Esto va, así como en el ejemplo que mencionamos de la mitocondria, va a liberar qué cosa, iones ferrosos, ¿no? Y el hierro, ya hemos explicado, a través principalmente de la reacción de Bento, sería el encargado de generar el estrés oxidativo. Por tanto, este estrés oxidativo va a dar lugar a ¿qué? A una enfermedad, en este caso, a enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso, ¿no? Y, por ejemplo, el Alzheimer sería una consecuencia de esto, el Parkinson, la enfermedad de Huntington, entonces enfermedades neurodegenerativas que se están generando a través de ese trauma o hipoxemia que se ha generado a nivel cerebral. Bueno, hay muchas patologías que están asociadas al estrés oxidativo. Por ejemplo, si quiero hablar de una diabetes, ¿no es cierto? El COVID, ¿por qué ha generado la diabetes? Prácticamente el estrés oxidativo lo que está yendo a generar es modificación a nivel de las proteínas, en este caso del receptor de quién, de la insulina. Entonces, esos aminoácidos que componen esas proteínas han sido alteradas porque el COVID ha generado estrés oxidativo. Entonces, esas proteínas oxidadas están modificando la estructura de este receptor. Por tanto, este receptor se va a convertir en una proteína rara para el organismo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Producimos anticuerpos. ¿Para qué? Para destruir a esta proteína rara. Y la producción de esos anticuerpos está llevando a una enfermedad autoinmune, es decir, a la destrucción de este receptor. Por tanto, ¿qué no va a actuar en este caso? La, la insulina a través de ese efecto de unirse al receptor y generar ese proceso de amplificación en la regulación hormonal que hace, ¿no? Por ejemplo, si a nivel de COVID en los macrófagos ha habido peroxidación de lípidos, principalmente en qué tipo de lípidos, en las LDL. Entonces, estas LDL al peroxidarse, eh, ¿cómo se peroxidan? A través de aldehídos reactivos. ¿Por qué los obesitos generan esto? Sobre todo porque amplifican, porque ellos tienen más ácidos grasos circulando. Entonces, a través de ese proceso de beta oxidación, ¿qué es lo que genera el organismo? Aldehídos reactivos, estos dialdehídos que van a ir a unirse con los lípidos, por ejemplo, con la LDL. Entonces, la LDL está peroxidada. Esa oxidación
de esta LDL, que es lo que genera en el organismo, a que se amplifique esta cadena y vaya a generar, por ejemplo, problemas cardiovasculares. Y eso donde sucede a nivel de las membranas. Entonces, también esta peroxidación lipídica, como ya dije, va a liberar aldehídos reactivos y estos aldehídos reactivos van a ir a generar a nivel del ADN esas mutaciones. Entonces, es un ejemplo de cómo el organismo puede generar el estrés y a través de este ir a generar daño y esos daños ir a generar enfermedades. Por ejemplo, si mutamos el ADN, ¿qué es lo que se está generando? Un cáncer, por ejemplo, ¿no? Un cáncer o una alteración genética de alguna enfermedad, porque si alteramos nuestros genes, esos van a producir ya proteínas disfuncionales y por tanto la no actividad de esa enzima que va a jugar un rol muy importante a nivel de los procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, podemos mencionar dentro de las patologías que están asociadas al estrés oxidativo el daño en el endotelio a que lleva a enfermedades cardiovasculares. También a nivel de los ojos, las cataratas, el glaucoma, las retinopatías son debidas al estrés oxidativo, porque el diabético tiene retinopatías, tiene glaucoma, genera cataratas precisamente porque en este paciente explosiona el estrés oxidativo. Artropatías, la artritis reumática, una enfermedad autoinmune, como hemos explicado hace rato en el caso del receptor, de igual manera en este caso se está generando anticuerpos en esta enfermedad que produce la artritis reumatoidea. La esclerosis amiotrófica lateral, vamos a explicar luego más a detalle, las distrofias musculares, la diabetes mellitus, podremos mencionar a nivel cardíaco las isquemias, el infarto de miocardio, ¿no es cierto? A nivel gástrico, las colitis, las ulcerosas, la enfermedad de Crohn, que también es una enfermedad autoinmune. A nivel hepático, las hepatitis, a nivel de páncreas, las pancreatitis. Entonces, muchas enfermedades, el mismo SIDA, esta enfermedad autoinmune puede darse por ese proceso, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso, enfermedades de Parkinson, Alzheimer, etc. Entonces, muchas enfermedades en la actualidad ya se conoce que la base de esto es el estrés oxidativo. Entonces, el aparato cardiovascular se altera, sobre todo porque hay oxidación de las LDL, incremento de estas, y a nivel del endotelio vascular, como vemos acá, ¿qué es lo que va a generar esto? La formación de placas ateromatosas, obstruyendo, en este caso, los vasos, esas obstrucciones que evitan la circulación de hemoglobina, puede desprenderse ese ateroma y dirigirse a capilares más pequeños, de calibre más pequeño, obstruyendo completamente esa liberación del ateroma puede llegar a sangrar, a generar daño, esos sangrados que están produciendo
En este caso, trombos y los trombos taponamiento. Y pues si no hay circulación de la sangre como tiene que ser a nivel de sus tejidos, entonces todo esto que está generando problemas a nivel del aparato cardiovascular, ¿no? Aterosclerosis, enfermedades coronarias, infartos, cardiopatías, lesiones isquémicas y principalmente este tipo de patologías. ¿En quienes se da? En el 90% de infartos en los fumatéricos, también más predispuestos al infarto agudo de miocardio, los obesos, los diabéticos, por esa situación de que en estos generalmente se amplifica el estrés oxidativo. Ya hemos explicado a nivel de Alzheimer las enfermedades neurodegenerativas, se puede producir infarto cerebral y muchas, ¿no? Esclerosis múltiple, demencia senil, Parkinson, Alzheimer. El Parkinson, por ejemplo, en muchos casos ya está probado que son por ejemplo, los metales pesados los que generarían ese estrés y el daño a nivel neurológico. El fumar, ya dije, no solamente infarto agudo de miocardio, sino también responsable del cáncer pulmonar por el benzopireno que se genera y este es el que produce el estrés oxidativo, ¿no? A nivel del aparato respiratorio, enfermedades broncopulmonares, el cáncer, bronquitis, enfisemas, hiperoxias también pueden generar. A nivel del tubo digestivo, las úlceras, el cáncer gástrico, hepatopatías alcohólicas. A nivel ocular ya hemos explicado cataratas, degeneraciones a nivel de la retina, el glaucoma, fibrosis reticular, etc. A nivel de la piel, envejecimiento, lesiones, cáncer de piel también puede darse, sobre todo por la incidencia de los rayos ultravioleta, ¿no? Y muchas enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso tienen también su origen. Mutaciones pueden ir a generar a nivel de el útero, el cáncer cérvico uterino, mutaciones a nivel del ADN mitocondrial, el síndrome de Down, enfermedad de diabetes, etcétera, ¿no? Diabetes, como ya explicamos, durante el embarazo, la diabetes gestacional, por ejemplo, y muchas enfermedades ligadas a la fosforilación oxidativa, ¿no? El estrés que está generando enfermedades en el ADN o daño en el ADN mitocondrial, ¿ya? Bueno, vamos a tomar un ejemplo para explicar sobre las enfermedades cardiovasculares al infarto agudo de miocardio. Entonces, el ataque en este caso es de ese estrés oxidativo a nivel del miocardio y esto que va a generar la muerte de este tejido, es decir, la isquemia, ¿no es cierto? Precisamente, ¿por qué? Porque se está dando una oclusión a nivel de las bacterias. Esta oclusión trombótica va a obstruir la circulación del oxígeno y la hipoxemia, el daño, la muerte de este tejido.
¿no? Generalmente es letal, un alto porcentaje muere, sobre todo un 20-50% de estos pacientes en fase aguda son los que van a llegar a morir, ¿no es cierto? ¿Qué síntomas tenemos ahí en un paciente? Sobre todo a nivel del tórax existe dolor. Este dolor es punzante, opresivo, constructivo y puede extenderse hacia el brazo izquierdo, la mandíbula, el hombro, hacia el cuello y en realidad son datos que nos están orientando a que este paciente está generando un infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Una sudoración profusa, mareos, vómitos, hay ansiedad y pues la sensación de morir inmediatamente, ¿no? Las causas, principalmente el 90% de esos infartos, porque son Hola, ¿me generadas logran por escuchar? la trombosis coronaria. También Hola, ¿me podemos escuchan? tener espasmos venosos, Se le escucha émbolos, entrecortado. isquemias y Se entrecorta, Entrecortado. este doctora. tipo de Ya. problemas generan el 10% de los infartos agudos de miocardio. Doctora, se ha dejado de compartir la Entonces, pantalla. A nivel de esas obstrucciones, sobre todo en las arterias coronarias, vamos a ver que va a existir una hipoxemia. Esto que está generando a que Hola, me he retirado. A ver, voy a volver a entrar. ¿Hay mala conexión? Hola, ¿no escuchan? Sí, ahora sí se escucha mejor, doctora. Sí. Ya, voy a poner mi celular como volumen. A ver, un ratito, ya vamos a ver. No voy a tener que dar nomás de mi celular. Está tardando, algo pasa, es que esta computadora está mala. Hasta ahora no arreglo, chicos, mi problema. A ver, vamos a ver. Ahora sí, ¿logran ver mi pantalla? No todavía. No, doctora. No se ve. Esperen a ver un ratito. ¿Ahora sí? ¿Sí No, logran ver? no, doctora. No sé qué está pasando. A ver, a ver, a ver. Voy a volver a entrar ya.
Hola, ¿logran ver mi pantalla? Nada. Sí, ya se ve, doctora. Ahora sí, ¿no ve? O las diapositivas aún no. Ya, un ratito, vamos a entrar entonces a la diapositiva. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo de cómo la disfunción en el endotelio vascular se genera por la hiperactividad de la xantino oxidasa. Esa enzima, entonces, les decía que es la responsable de transformar, en este caso, la xantina en ácido úrico. Entonces, las personas que tienen hiperuricemia están predispuestos a disfunciones endoteliales y, por tanto, problemas cardiovasculares, entre otras enfermedades. Porque el endotelio vascular es un órgano endocrino y también metabólico, es decir, cumple esa función, ¿no es cierto? Y que reviste capilares y vasos sanguíneos, por tanto, que regula varios procesos: la vasodilatación, la vasoconstricción, la coagulación, la fibrinólisis, la proliferación, la adhesión, la diapédesis de leucocitos. Esas serían las funciones que regula este endotelio vascular. Por tanto, ¿qué fenotipo tiene? Vasodilatador, antiagregante, antitrombótico y antiproliferativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay lesión? Si se lesiona, va a haber trombosis, va a haber estenosis y va a haber vasoespasmo. ¿Por qué? Porque hay destrucción del endotelio. ¿Y a qué se debe la destrucción de ese endotelio? Precisamente al estrés oxidativo. Esto que está generando daño en el endotelio, ese daño, lesión, la lesión, sangrados, y por tanto, pues hay trombosis, desarrollo de placas, como ya hemos dicho, ateromatosas, que van a ir a generar eventos isquémicos, ¿no? Infarto a nivel de corazón, accidentes cerebrovasculares a nivel de cerebro o enfermedades, en este caso, arteriales, ¿no? Puede inclusive dar lugar a insuficiencias renales, ¿no? Entonces, hay muchas enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión y la dislipidemia que generan esa disfunción endotelial. Porque en la actualidad, a través del COVID, me gusta utilizar este ejemplo porque es la enfermedad que no hace mucho ha pasado y todos hemos estado sobre esta. Pues, ¿cuáles han sido los pacientes que han estado en terapia intensiva en el estudio que yo hice sobre la determinación de la vitamina D en pacientes en terapia intensiva? Los que más han estado ahí son los obesos, los que tenían sobrepeso, los diabéticos, los hipertensos y los que tenían dislipidemia. Y ahí podemos ver que nosotros, esos factores de riesgo, en este caso, están predisponiendo a que esta enfermedad amplifique esa condición de generar el estrés y la disfunción en el endotelio. Dando lugar, esa gente ha muerto muchas veces por isquemia y se ha complicado generando muchas enfermedades, insuficiencias renales, problemas neurológicos, hasta la personas que no tenían diabetes han generado diabetes por eso, porque en esta enfermedad lo que ha generado es hipoxemias, ¿no es cierto? Y las hipoxemias son las responsables de generar, sobre todo a nivel mitocondrial de nuestras células, ¿qué cosa? La amplificación de radicales libres, ¿ya? Entonces, entre otros factores de riesgo cardiovascular, el tabaquismo. El tabaquismo es el peor enemigo precisamente porque tiene una molécula que genera el benzopireno y este sería el encargado de producir los radicales libres, generando entonces vasoespasmos, hiperhomocisteinemia, es decir, se incrementa la producción de homocisteína que viene del metabolismo de la metionina y el incremento de esto produce esos problemas cardiovasculares. A nivel de mujeres, por ejemplo, ¿por qué en las posmenopáusicas se amplifica la producción de infartos? Es precisamente por el déficit de estrógenos que se genera, porque los estrógenos en el organismo, en las mujeres, sobre todo, cumplen esa función antioxidante. Entonces,
Los pacientes con estos factores de riesgo cardiovasculares por el daño endotelial que se está generando, se vuelven hipertensos, ¿no? Y la causa de esto es el incremento de ácido úrico, la hiperuricemia, debido a que hay una mayor degradación de purinas y las purinas, al degradarse, van a generar ácido úrico. No olvidemos, en un cáncer de la misma manera. ¿Por qué hay hiperuricemia? Porque en el cáncer hay una multiplicación de células, esas células al multiplicarse que tienen que multiplicar su ADN, dividir su ADN, entonces se está produciendo bases purínicas y las purinas son las que al metabolizarse van a dar lugar a la producción de ácido úrico. Entonces, la hiperuricemia sería responsable de producir enfermedades cardiovasculares, generar resistencia a la insulina, por tanto, predisponer a la diabetes, generar problemas de distrés respiratorio, ya hemos explicado, problemas cardiovasculares, aterosclerosis, isquemias a nivel de los tejidos por la disfunción endotelial que está generando, ¿no? Entonces, vamos a mostrar acá cuando se degrada la adenina, las purinas de adenina que produce hiposantina, y la enzima, la santina oxidasa, esta molécula transforma en esa santina y la misma santina oxidasa va a dar lugar a la producción de ácido úrico. ¿Qué es lo que se usa para frenar y como hipouricémico? En este caso, el alopurinol. Si nosotros observamos la estructura del alopurinol, es semejante a la hiposantina, donde el nitrógeno de la posición 7 se ha mutado a la posición 8, y por tanto, esta molécula, como tiene semejanza a la estructura del ácido úrico, va a competir con la santina oxidasa, inhibiéndola y evitando la producción de ácido úrico. Entonces, principalmente acá, las hipoxemias van a ser las responsables de generar isquemia a nivel del endotelio vascular y también la activación de neutrófilos. No olvidemos una enfermedad que está generando inflamación, la inflamación, estrés oxidativo, el estrés oxidativo, inflamación y amplificando ese proceso de esa enfermedad, ¿no? Entonces, hay inflamación a nivel del endotelio, hay vasoconstrucción y incrementa la permeabilidad vascular. Factores que van a favorecer a que en el endotelio se genere, ¿qué cosa? Los trombos, ¿no? Entonces, sobre todo acá, el proceso que va a ir a generar la disfunción en el endotelio y aterosclerosis va a ser a que la LDL oxidada va a ir a amplificar la producción de ¿qué? De esos radicales libres y posteriormente estas células van a depositarse en el endotelio produciendo células espumosas y en este caso en la íntima y generando esas placas ateromatosas. De igual manera, porque en la obesidad se generan esos procesos oxidativos. No olvidemos, en los obesos hay problemas cardiovasculares, se incrementa la angiotensina 2, eso lleva a ¿qué cosa? A incremento de la hipertensión arterial. Por tanto, este proceso va a ir, la angiotensina 2 va a activar a la natrioxidasa, ya hemos explicado esta enzimita, ¿qué es lo que hace? Transfiere al oxígeno un electrón, por tanto, ¿qué estamos formando a través de la mayor actividad de esta enzima? El radical superóxido, ¿no es cierto? Que posteriormente, a través de la superóxido dismutasa, produce el peróxido de hidrógeno. No olvidemos que a nivel del el óxido nítrico también puede haber, por esa hipertensión que se está generando, mayor actividad de la óxido nítrico sintasa. ¿Por qué mayor actividad? Porque necesitamos generar vasodilatación. Y esta enzima, de igual manera, va a producir el óxido nítrico. Y el óxido nítrico, al interactuar con el superóxido que se está generando a través de la natrioxidasa, esto genera el radical peróxido nitrilo, que después va a amplificar la producción de radicales oxidrilo, dando lugar al daño endotelial, la lipoperoxidación a nivel de la membrana y el estrés oxidativo. Entonces, en el caso de la santina oxidasa, ya hemos visto la santina oxidasa de igual manera a quien está transfiriendo los electrones al oxígeno, produciendo radical oxidrilo. Este interactúa con el
óxido nítrico, generando el peróxido de nitrilo y amplificando, como ya explicamos, la producción de radical oxidrilo y generando el daño a nivel del endotelio, ¿no? Entonces, el incremento de la xantina oxidasa de 1 a 2 micromoles a 100 micromoles va a dar lugar a ese daño en el endotelio, ¿no? La hiperactividad de esta enzima está generando los ROS. Otro problema que se activa a nivel del estrés oxidativo, vemos ahí que estos radicales están generando sobre todo daño a nivel de las mitocondrias, dañando el citocromo C, y va a ir a activar a la caspasa, las caspasas, en este caso la caspasa 9, y las caspasas van a ser las responsables de generar, ¿qué cosa? La estimulación de la apoptosis, es decir, esa muerte celular programada. No olvidemos que el estrés oxidativo que está generando la pérdida de potencial y eso va a ir a producir la amplificación de mayor estrés y por tanto efectos también sobre la apoptosis, es decir, esa muerte celular programada, ¿no es cierto? Entonces el estrés oxidativo en conclusión es también responsable de la apoptosis. Bueno, entonces, el ataque de estos radicales, sobre todo, como ya dijimos, es sobre nuestros componentes celulares, esas moléculas. ¿Cuáles son? El ADN, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Entonces, ¿qué efectos? Ya hemos explicado los efectos que se generan. En resumen, puede generar a nivel de las proteínas, ruptura de los puentes de azufre, ruptura a nivel de los enlaces peptídicos, glicación, es decir, azúcares que se unen a proteínas, podemos generar ese daño a nivel de las lipoproteínas, ¿no? Sobre todo las LDL, HDL, la oxidación de estas moléculas va a generar esa disfunción y problemas ateroscleróticos principalmente a nivel de las bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos. Entonces, todas estas interacciones de esos radicales libres sobre estas biomoléculas que genera alteraciones. Si las enzimas están alteradas, por tanto, ¿qué se va a alterar? El metabolismo. Va a haber disfunción a nivel de las vías metabólicas. Si la alteración se da a nivel del ADN, puede haber inhibición de la replicación, inhibición de la expresión genética. Por tanto, si no se expresa un gen, no se produce una proteína. Y esa enzima, esa proteína, si es una enzima, está alterando el metabolismo. Y todo esto va a dar lugar a muchas enfermedades que ya hemos explicado, desde neoplasias, cánceres, enfermedades neurodegenerativas, endocrinopatías, cardiopatías, y en resumen, esa sería la causa de las enfermedades, ¿no? ¿Cómo nos defendemos nosotros frente a este problema? A través de los antioxidantes, ¿no? Aquellos que van a evitar, es como esos soldaditos que están protegiendo en una guerra, ¿no es cierto? A que los enemigos ingresen. Y en este caso, los antioxidantes van a ser los enemigos de los radicales libres, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser los que atrapen esos electrones, evitando la proliferación de esas especies reactivas del oxígeno, esos radicales y el daño oxidativo que se genera, ¿no es cierto? Entonces, los antioxidantes, principalmente los exógenos, vienen de la dieta y me refiero a las vitaminas. Y dentro de los exógenos, endógenos, perdón, ahí tenemos sobre todo las enzimas antioxidantes. No olvidemos que dentro de nuestras células hay muchos organelos. Cada organelo tiene una compartimentalización definida a través de las membranas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener que en cada uno de estos organelos, pues se genera el estrés y hay una serie de enzimas que van a participar en ese proceso. Otro aspecto que podría, por ejemplo, ¿por qué la ferritina es un antioxidante? Porque la ferritina es una hemoproteína que se encarga de fijar muchas moléculas de hierro. Por tanto, al evitar que el hierro esté libre circulando, esta proteína sería antioxidante. De igual manera, la ceruloplasmina, la cupreína,
son proteínas que fijan el cobre y actuarían como antioxidantes, ¿no? Es importante que dentro de este daño oxidativo también puede haber reparación de los componentes celulares dañados, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo combatimos los radicales libres? A través de comer bien, es decir, consumir verduras, frutas, semillas, frutos secos que van a tener sobre todo antioxidantes que tiene el zapallo, que tiene la zanahoria, betacarotenos, ¿no es cierto? Que tiene el tomate, licopenos. Entonces, todas estas verduras tienen antioxidantes que van a combatir los radicales libres. En cambio, comer carbohidratos, consumir mucha proteína, estos que son agentes oxidantes, porque en el organismo estos se metabolizan los carbohidratos a través de qué procesos, a través de procesos oxidativos y por tanto esos procesos oxidativos metabólicos, como ya explicamos, serían los responsables de producir esos radicales libres. ¿Cómo actúa el antioxidante en realidad? Atrapando los radicales, atrapando esos electrones, ¿no es cierto? Y ya hemos dicho, dando estabilidad a los átomos y evitando que estos sean reactivos e interaccionen con esas moléculas en el organismo. Entonces, entre los endógenos tenemos muchos ejemplos, antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos. Por ejemplo, dentro de los enzimáticos podemos mencionar a la catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa. Podemos mencionar a la glutatión reductasa, muchas enzimas que cumplen esa función antioxidante. Y entre las moléculas antioxidantes que el organismo produce, por ejemplo, tenemos el glutatión. ¿Qué tiene el glutatión? Es un tripéptido constituido por por glutamato, por cisteína y también estaría constituido por glicina. El componente antioxidante aquí sería la cisteína. ¿Por qué? Porque atrapa esos hidrogeniones y evita el estrés oxidativo. La coenzima Q, por ejemplo, que se produce a partir del colesterol, está presente en la cadena respiratoria y tiene funciones antioxidantes. Porque las cremas tienen coenzima Q, porque esta es antioxidante y que está evitando el envejecimiento de la piel, ¿no? Entonces, dentro de los exógenos tenemos sobre todo a los antioxidantes de la dieta, a las frutas, las verduras, las semillas que contienen esas vitaminas antioxidantes. ¿A quienes me refiero? A la E, a la C, a la A. También el selenio, el zinc, porque el selenio es el metal importante de la glutatión peroxidasa. ¿Y qué hace esta enzima? Destruye el peróxido de hidrógeno. El zinc también actúa como una molécula antioxidante. Dentro de esas verduras tenemos a los carotenoides, es decir, las provitaminas A, los flavonoides, eh, antocianos, el resveratrol, por ejemplo, que está presente en el vino. ¿Por qué el vino es antioxidante? Porque tiene resveratrol. Los polifenoles, los fenoles son esas estructuras cíclicas que están constituidos por 6 carbonos normalmente y que pues esos carbonos van a ser los responsables de atrapar los electrones, ¿no? Y tenemos cofactores enzimáticos, el cobre, el magnesio, el selenio, el hierro, como por ejemplo en la hemoglobina, el hierro es parte del hemo, ¿no es cierto?, que le permite cumplir esa función. Entonces, dentro de esas enzimas, estos cofactores actuarían como antioxidantes. Sin embargo, también pueden ser oxidantes. El hierro, ¿cómo es antioxidante? Como hierro más 3. ¿Cómo es oxidante? Como hierro más 2. Entonces, va a depender mucho del estado de oxidación en que se encuentren esos elementos, ¿no? Entonces ya hemos explicado esto, ya no voy a redundar, muchas reacciones enzimáticas, qué es lo que están generando en el cuerpo, radicales libres, por ejemplo, el hecho de un xenobiótico, estar yo consumiendo en este momento por una enfermedad un medicamento, entonces ahí los citocromos P450 se van a elevar en su producción y la producción de los citocromos P450 que está generando estrés oxidativo. Para
para frenar eso, ¿quién actúa? La coenzima Q. Entonces, la coenzima Q se va a encargar de atrapar esos radicales. Sin embargo, esta coenzima Q puede donar al oxígeno y producir el radical superóxido, ¿no? Entonces, vemos ahí que este se degrada por el superóxido dismutasa produciendo peróxido de hidrógeno y esta molécula a través de la catalasa o la glutatión peroxidasa se degrada dependiendo si es catalasa en agua oxígeno y si es glutatión peroxidasa en agua. Si no ocurre eso, puede ocurrir la reacción de Fenton, interactuar el peróxido de hidrógeno con el hierro y producir este radical. Y eso es lo que el organismo tiene que evitar, porque este no es destruido, no tiene una enzima, no tiene en realidad una manera el organismo de destruir. Por tanto, esta es la molécula que genera esos daños en el organismo. Y si vemos aquí la glutatión peroxidasa que tiene selenio en su centro activo. Entonces, el selenio sería el agente oxidante. ¿Qué tiene la catalasa? Hierro, porque tiene M, es una hemoproteína. Entonces, el hierro estaría actuando en ese caso como antioxidante. Y bueno, aquí, por ejemplo, la glucosa entrando a la vía de las pentosas a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué molécula antioxidante está produciendo? El NADPH. Entonces, el NADPH en realidad es un antioxidante porque activa la glutatión reductasa, enzima que reduce al glutatión oxidado en glutatión reducido. Y por tanto, este glutatión reducido es el cofactor o la coenzima de la glutatión peroxidasa. No existe glutatión reducido, no se activa la glutatión peroxidasa, que se incrementa peróxido de hidrógeno. ¿Esto con quién actúa? Con el hierro. ¿Y que está yendo a amplificar? La producción de radicales oxidativos. Entonces acá podemos sacar del esquema antioxidantes, ¿quiénes son? El NADPH, el glutatión, que no son enzimas, ¿no? El selenio, el hierro. Y puedo también mencionar a enzimas, la glutatión reductasa, la glutatión peroxidasa, la catalasa, la superóxido dismutasa, que son esas enzimas antioxidantes. Y bueno, y los radicales ya los conocen, no voy a mencionar. Aquí el hierro en su estado más 3 está actuando, más 2 está actuando como agente productor de radical libre, ¿no? Entonces, los antioxidantes enzimáticos, en resumen, que el organismo produce, superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión transferasa, tiorreducina reductasa, sulfoximetionina reductasa, entre otras, podemos mencionar. ¿Ya? Y los no enzimáticos, glutatión, el mismo ácido úrico que hace rato producimos en esa reacción tiene funciones antioxidantes. De la misma manera, las sales biliares tienen acciones antioxidantes. El ácido dihidrolipoico, la metalotioneína, la coenzima Q, la melatonina, todas estas moléculas son antioxidantes. La bilirrubina, la albúmina, los estrógenos y muchas proteínas atrapadoras de metales, ¿no? La transferrina, la ferritina, la cupreína, la ceruloplasmina. Por ejemplo, la hemoglobina tiene también su antioxidante. ¿Por qué? Porque atrapa hierro. ¿Cómo atrapa? En sus 4 grupos M. Por tanto, la hemoglobina tendría función antioxidante. La catalasa, igual, aparte de destruir el peróxido de hidrógeno, esta molécula tiene M y el M que fija hierro. Por tanto, es una molécula antioxidante, ¿no? Cuando hablamos de la compartamentalización celular, nos referimos a que cada organelo está separado por una membrana. Entonces, tiene diferentes componentes, diferentes moléculas que se generan, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la mitocondria. Dentro de la mitocondria, la principal productora de estrés oxidativo, como ya dijimos. ¿Qué enzimas tenemos ahí? Superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa. ¿Qué tenemos a nivel del citoplasma del citosol? Superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa. Tenemos glutatión reducido. Ahí estamos mencionando a la ferritina, hemosiderina, que son proteínas que secuestran, ¿qué cosa? El hierro. Por tanto, ¿qué tipo de proteínas son estas? Antioxidantes. Los peroxisomas
sobre todo que degradan los ácidos grasos de cadenas largas y ese proceso es productor de ¿qué? De peróxido de hidrógeno. Entonces, este organelo produce altamente el peróxido de hidrógeno. ¿Qué tipo de enzimas tiene para destruir esa molécula? Catalasas y superóxidos dismutasas. Entonces, a través de este ejemplo, vemos de que cada organelo tiene y dentro de la célula, en cada estructura, nosotros tenemos diferentes radicales, ¿no? Entonces, estas membranas que cubren los organelos o la misma célula, en este caso no es la bicapa lipídica, puede estar sujeta al daño por esos radicales. Sobre todo, qué moléculas van a generar la protección y evitar la producción de radicales libres, la vitamina E y los beta-carotenos serían los responsables de atrapar esos electrones y evitar la producción de radicales libres. Entonces, en resumen, rápidamente, tenemos muchas reacciones, la cadena respiratoria, el sistema de citocromos P450, la santinoxidasa, natrioxidasa, óxido nítrico sintasa, la semiquinona, la ubiquinona reducida, como moléculas oxidativas, es decir, estas enzimas que están produciendo radicales libres, sobre todo las oxidasas, ¿a quién dan los electrones? Al oxígeno, ¿no ve? Las flavinoxidasas de igual forma que están generando peróxido de hidrógeno a través de el superóxido dismutasa mediante la superóxido dismutasa a través del peróxido de hidrógeno, digo, del superóxido, perdón, y vemos ahí, ¿no? ¿Quiénes van a actuar ahí evitando la formación del radical oxidrilo? Evitando que estos metales puedan transferir esos electrones al peróxido de hidrógeno, las quinonas, es decir, la coenzima Q, por ejemplo, ¿no? O agentes quelantes. Entonces, ¿quién atrapa hierro? La ferritina. ¿Quién atrapa cobre? La ceruloplasmina, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí esos agentes quelantes que están actuando como antioxidantes. ¿Por qué la L-cisteína es antioxidante este aminoácido? Porque es parte del glutatión. Ya hemos dicho que compone el glutatión 3 aminoácidos, el glutamato, la cisteína y la glicina. Y dentro de estos 3 sería la cisteína el aminoácido que tiene esa función antioxidante. ¿Qué tiene? Eh, en este caso, la glutatión peroxidasa, que permite destruir al peróxido de hidrógeno, tiene selenio y el selenio sería el responsable. Entonces, el selenio, ¿qué función cumple? Antioxidante. Hemos hablado, la vitamina E sobre todo evita la lesión a nivel de la membrana, evitando la peroxidación lipídica, evitando la oxidación de las proteínas y evitando las lesiones a nivel del ADN, porque este radical va a generar daño ahí, ¿no es cierto? Entonces, estamos mencionando a las moléculas oxidantes y los antioxidantes, tanto enzimáticos como no enzimáticos. El óxido nítrico, ya sabemos, al interactuar con el superóxido que produce peróxido nitrilo, y este va a ir a producir radical oxidrilo. Entonces, radiaciones ionizantes, ¿qué hacen? Lisan el agua y el agua que produce el radical oxidrilo. Y todos esos efectos que están generando el daño oxidativo. Bueno, entonces a nivel de los antioxidantes tenemos los primarios, los secundarios y los terciarios. Los primarios son aquellos que previenen la formación de radicales libres, sobre todo tenemos a enzimas. ¿A quiénes? A la catalasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, a la albúmina y las proteínas atrapadoras de metales como la ferritina, transferrina, cupreína, ceruloplasmina, entre otras, ¿no? Y los secundarios tenemos a las vitaminas, beta-carotenos, vitamina E, vitamina C, la bilirrubina, ácido úrico, melatonina. Y entre los terciarios, sobre todo a ese nivel, estamos hablando de las enzimas reparadoras. Enzimas que reparan el daño, ¿dónde? En las proteínas, en los lípidos y en el ADN. Entonces, cuando hablo de agentes quelantes, hablamos de esas proteínas que sobre todo unen metales en su estructura. Dentro de la misma cadena respiratoria, los complejos de la cadena serían agentes que están fijando o hierro, cobre en su estructura. Por tanto, a eso le llamamos secuestradores o agentes quelantes, ¿no?
Entre estos tenemos a la transferrina que transporta el hierro, a la ferritina que almacena el hierro, a la aptoglobulina, es una hemoglobina eh, que en realidad también fija hierro, la hemoperoxina en el plasma se une al hierro, la albúmina se une al cobre, entonces todas la ceruloplasmina que transporta cobre, la cupreína que almacena cobre. Entonces estoy hablando de todas esas proteínas que en este caso fijan estos metales y por tanto van a ir a evitar la producción de radicales libres. La superóxido dismutasa, ¿cuál es la función? Destruir a quién? Al peróxido al radical superóxido. Entonces, ¿qué fija? Esta enzima es una dioxigenasa que está fijando dos oxígenos en este caso, dos radicales superóxido y su producto, ¿qué va a ser? Dos hidrógenos, peróxido de hidrógeno más oxígeno. Por tanto, ¿qué está haciendo? Destruyendo ese radical, que generalmente se origina a través de las enzimas oxidasas, ¿no es cierto? Entonces tenemos tres tipos de superóxidos dismutasas, la 1 que se encuentra en el citosol, la 2 en las mitocondrias y la 3 en el líquido extracelular. Si nos fijamos, estas dos enzimas son antioxidantes, la 1 y la 3, que contienen dentro de su estructura cobre y zinc. Por tanto, el cobre y el zinc tienen función antioxidante, pero depende mucho del estado de oxidación en que se encuentre. La superóxido dismutasa que contiene como elemento dentro de su centro activo el magnesio y este contiene cobre y contiene, magnesio en su centro activo y por tanto el magnesio también tendría esa función antioxidante. Algo que se ha visto, la actividad de la superóxido dismutasa se intensifica principalmente cuando el organismo aumenta la síntesis de superóxido. Esto puede darse cuando hay tratamiento con oxígeno hiperbárico, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estamos incrementando la concentración de oxígeno y ese puede dar lugar a la formación de radicales libres. Entonces, ese proceso va a ir a activar a la superóxido dismutasa. Se ha visto que mutación en la superóxido dismutasa 1, la que está a nivel citosólico, va a estar ligada con esclerosis lateral amiotrópica y el síndrome de Down, ¿no? Entonces, muchas enfermedades que se generan y ahí tenemos que el desequilibrio entre los antioxidantes y los radicales libres está dando lugar a ¿qué cosa? Al estrés oxidativo y al daño a nivel de moléculas y ese daño a nivel de células, ¿no es cierto? Dando lugar a enfermedades, inflamación, esa triada, ese círculo que hemos indicado, ¿no? Entonces, el rayos X de igual manera, ¿qué es lo que genera? Pues una serie de radicales, ¿no? Desde el oxígeno singlete puede producirse el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno, el óxido nítrico, el radical. Entonces, nuevamente, estamos viendo ahí que las radiaciones serían responsables de producir ese estrés oxidativo. Podemos mencionar entonces como ejemplo la esclerosis lateral amiotrópica. ¿Era deficiencia o inactividad de qué enzima, chicos, en esta enfermedad neurodegenerativa? ¿A qué se debía? ¿Mm? ¿Inactividad de quién era? ¿Me escuchan? Sí, se la escucha, doctora. ¿Qué enzima estaba fallando a este nivel para que se genere esta enfermedad? La superóxido dismutasa citosólica, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va a llevar, por ejemplo, de la disfunción, la mutación en esa enzima? Y eso es lo que pasa en esta enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Daño principalmente a dónde? A nivel del sistema nervioso, que motor que va a incidir en la función muscular, ¿no? Entonces, las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal están dañadas. ¿Qué origen tiene? Genético, porque ya hemos dicho dónde está la mutación en la superóxido dismutasa citosólica. Por tanto, si no se degrada el peróxido de hidrógeno, ¿qué se va a acumular? El radical
en este caso, hidroperóxido, ¿no? Y esto que va a ir a generar degeneración de las células neurológicas, agregación a nivel de proteínas y pues el daño neuronal, ¿no? Entonces, esto dando lugar a que no hay una buena respuesta a nivel de músculo, incapacidad en los movimientos, ¿no? Entonces, afecta a muchas funciones, principalmente a nivel respiratorio, eh, y también tiene muchas consecuencias, ¿no? Sociales y psicológicas esta enfermedad, porque vemos ahí, ¿no? A esa persona que está completamente inmóvil, no respira bien, no puede tragar porque su sistema motor no funciona adecuadamente, ¿no? ¿Cuáles son los factores patogénicos? Ya hemos mencionado, genéticos principalmente, mutación en esta enzima, pero también pueden haber otros factores. Por ejemplo, que nos expongamos a metales pesados, porque en este caso, los plaguicidas son productores de desencadenamiento de estas enfermedades, porque esas sustancias usan metales pesados. No solamente los metales pesados van a actuar sobre nuestro organismo generando daño, la explosión de radicales libres y muerte de esas plagas, sino también pues en las plagas se lleva a cabo el mismo mecanismo, ¿no? Es el estrés oxidativo a través de la generación de metales pesados que se produce eso, ¿no? Hemos visto condiciones medioambientales, infecciones víricas, enfermedades priónicas, factores autoinmunes pueden dar lugar a esta enfermedad, ¿no? Entonces, exposición a tóxicos, productos químicos, trabajos que llevan esfuerzos físicos demasiado grandes, infecciones virales, ejercicios físicos excesivos, tabaquismo, traumatismo, todas esas condiciones pueden dar lugar a que se lleve a cabo esta enfermedad. ¿Qué sintomatología genera? Debilidad muscular, porque a nivel motor no está central del sistema nervioso, es el daño, pérdida de la motilidad, no se puede mover ni las piernas ni los brazos, no puede caminar, no puede mover los músculos, hay una atrofia muscular, hay fallo respiratorio, por tanto hay espasticidad, se ven calambres, fasciculaciones, disfagia, disnea, todo esto, ¿no? En esta enfermedad. Bueno. ¿Cuál sería el tratamiento integral y multidisciplinario que necesitamos? Necesitamos un tratamiento farmacológico, fisioterapéutico, entonces necesitamos para que pueda hablar, hacer una terapia, apoyo nutricional a través del uso principalmente de alimentos que tengan antioxidantes y apoyo respiratorio, ¿no? Y dentro de eso, el Riluzol es un agente que modula la neurotransmisión. En realidad sabemos muy bien que el glutamato es un neurotransmisor, entonces media la acción del glutamato esta droga en el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Bueno, vamos a continuar. La coenzima Q, ya hemos explicado esta coenzima Q. Como ubiquinona está completamente oxidada y cómo se va a reducir a semiquinona ganando un electrón, un hidrógeno, y a ubiquinol cuando está completamente reducida. Por tanto, esta molécula, si bien es antioxidante, pero también en el estado de ubiquinona puede ser una molécula oxidante, ¿no? Entonces, como función en el organismo, principalmente actúa como antioxidante, es liposoluble, por tanto su función sobre todo va a ser a nivel de las membranas, de donde sintetizamos a partir de tirosina, fenilalanina y acetilcoenzima A. Se encuentra principalmente en las membranas celulares, sobre todo de las mitocondrias, porque participa en la respiración celular, ¿no? También está implicada en la respuesta inmune porque estimula la producción de anticuerpos, protege al ADN de los radicales libres y también evita la peroxidación lipídica entre sus acciones, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para producir esta coenzima? Aminoácidos, tirosina, fenilalanina, la vitamina B6 como cofactor.
¿ya? Entonces, ahí vemos que acetilcoenzima A sería el precursor de mevalоnato farnesilo, y es a partir del metabolismo del colesterol que se sintetiza la ubiquinona, ¿no? Y las enzimas que degradan, en este caso, el peróxido de hidrógeno, tenemos dos, la catalasa y la glutatión peroxidasa. La catalasa principalmente, ¿dónde está presente? En los peroxisomas, y la glutatión peroxidasa en el citosol a nivel mitocondrial principalmente, ¿no? Entonces, tres formas de glutatión peroxidasa selenio dependientes tenemos: las intracelulares, las extracelulares, y la que actúa sobre los fosfolípidos peróxidos asociadas a la membrana celular, ¿no? Y el glutatión es una molécula que está constituida por 3 aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina. Y de estos tres, ¿cuál es el que actúa como antioxidante? La cisteína. Ese grupo sulfhidrilo va a ser el que atrape los radicales, en este caso los hidrogeniones, evitando el estrés oxidativo. Esta molécula ahorita está como glutatión reducido y va a pasar a ser oxidado, y oxidado que está perdiendo hidrogeniones. Por tanto, este grupo sulfhidrilo sin hidrogenión, que va a formar, entre otro glutatión, un puente de azufre, y a ese se conoce como glutatión oxidado. Entonces, el glutatión oxidado, cuando se reduce, ¿a través de qué enzima? La glutatión reductasa. ¿Y en qué se transforma? En glutatión reducido, y este sería el agente antioxidante. Y entre los no endógenos tenemos vitaminas, betacarotenos, el ácido ascórbico, la vitamina E, tenemos carotenoides, luteína, zeaxantina, licopeno, sobre todo en el maíz amarillo encontramos eso, los polifenoles, los flavonoides, no flavonoides, sobre todo en los frutos rojos encontramos este tipo de moléculas, isotiocianatos y dialil disulfuros también presentes como antioxidantes, ¿no? Y la vitamina E, esta vitamina, estamos hablando de los tocofenoles y tocotrienoles, que su función es un antioxidante lipofílico, que quiere decir que, sobre todo, como es liposoluble, va a actuar a nivel de las membranas, atrapando los radicales, evitando el estrés oxidativo. Entonces, ¿cuál es la función? Protege sobre todo a las moléculas lipídicas, estoy hablando de los fosfolípidos. ¿De qué cosa? De la peroxidación. Inhibe a que la LDL sea peroxidada, sea oxidada, neutraliza el oxígeno singlete, captura radicales oxidrilos y neutraliza a los peróxidos. También puede atrapar a nivel de la membrana el anión superóxido. Entonces, su función, sobre todo de esta vitamina, es proteger a las membranas. Y los betacarotenos, estoy hablando de las provitaminas A, ¿no es cierto? Sobre todo, tienen también una acción antioxidante a nivel lipofílico, es decir, a nivel de las membranas, y su principal función es neutralizar al oxígeno singlete y capturar los cerros a nivel de la piel principalmente, ¿no? La vitamina E, algo que me olvidaba, funciona con la vitamina C, porque la vitamina C es la que la va a transformar una vez que ésta se reduzca en un estado oxidado, para que continúe actuando como una vitamina antioxidante, ¿no? Entonces, sobre todo los betacarotenos, ¿qué hacen? Evitan la peroxidación lipídica de las lipoproteínas, como son la LDL y la HDL. La vitamina C, el ácido ascórbico, también es un antioxidante, donde encontramos en las verduras, en las frutas, sobre todo los cítricos, y es una molécula hidrosoluble, ¿no? Potencia la acción, como hace rato ya les dije, de la vitamina E y del selenio, y no la sintetizamos en el organismo, por tanto necesitamos aportar a través de los alimentos, que neutraliza el oxígeno singlete, que captura radicales hidroxilos y anión superóxido, y regenera la forma oxidada, como hace rato ya mencioné, de la vitamina E, y actúa en sinergia con esta vitamina.
¿ya? Sobre todo, entonces, la función de esta vitamina va a ser como antioxidante a nivel del endotelio vascular, evitando la formación de los radicales libres. Y entre los minerales, oligoelementos como el magnesio, el cobre, selenio, zinc, actúan como antioxidantes. ¿Por qué? Porque son cofactores de enzimas. Ya hemos explicado, el zinc es cofactor de la superóxido dismutasa 1 y 3. ¿Por qué se ha utilizado en el COVID-zinc? Justamente con esa función como antioxidante, porque facilita la acción de la superóxido dismutasa, de la 1 y de la 3, ¿no? El selenio, ya hemos hablado, es cofactor de la glutatión peroxidasa, esa enzima que destruye el peróxido de hidrógeno. El magnesio también cofactor de la superóxido dismutasa. El hierro y el cobre, sobre todo, es parte de esas proteínas secuestradoras quelantes, ¿no? Los fenoles tienen actividad antioxidante, ¿no? Dentro de esos tenemos las catequinas, el resveratrol, quercitinas, los ácidos fenólicos, actuando como antioxidantes. El chocolate oscuro, por ejemplo, tiene moléculas antioxidantes, el té, el café, la xantina, la cafeína, son bases nitrogenadas que pueden actuar como antioxidantes porque tienen la estructura fenólica ahí, ¿no? Entonces, las nueces, las almendras también tienen, en este caso, los omegas que tienen esa función antioxidante. Muchos condimentos, el orégano, la canela, tienen acción antioxidante, los frijoles, y ahí tenemos la lista de todas las verduras que contienen esos elementos antioxidantes. Entonces, ¿cuáles son las características de un antioxidante? Aumentar la defensa contra estos radicales, contra estos agentes oxidantes, controlar el estrés oxidativo y neutralizar la producción de qué cosa, de radicales libres, para evitar qué cosa, esos efectos agresivos contra sobre todo las membranas celulares. También no son tan malos, ¿no? Los radicales libres pueden también tener funciones importantes en el organismo, ¿no? Son esenciales para vías metabólicas y sobre todo de señalización. Tienen funciones reguladoras, el óxido nítrico, ¿no? Vasodilatador, y además actúa como segundo mensajero. Pueden activar el elemento respuesta antioxidante, tienen acción bactericida en los macrófagos, no solamente bactericida, eh, eh, antimicrobiana, ¿no? Porque no solamente eliminan bacterias, eliminan virus, eliminan parásitos. Son sustratos de enzimas, ¿no? Las hemoperoxidasas, en este caso, la glutatión peroxidasa, etcétera. Y sobre todo la glutatión peroxidasa, que usa como sustrato el peróxido de hidrógeno, que usa la catalasa como sustrato el peróxido de hidrógeno. Y también cumplen funciones de señalización en el metabolismo. Bueno, vamos a concluir entonces nuestro tema indicando que los radicales pueden generarse del oxígeno y también del nitrógeno, y como resultado vienen de la explosión a través de muchos agentes, ¿no? Dentro de estos, las radiaciones ionizantes, reacciones no enzimáticas como los iones metálicos, sobre todo los metales pesados, elementos de transición que van a generar ese estrés, la explosión respiratoria de macrófagos, es decir, como los macrófagos para defendernos lo hacen a través de este proceso de estrés oxidativo, y principalmente las enzimas, ¿no? Que participan, sobre todo el grupo de las oxidorreductasas, y dentro de estas las oxidasas, las responsables de producir esos radicales libres. ¿Qué pasa con estos radicales libres, como es el superóxido, el anión peróxido, el hidroxilo principalmente, o especies reactivas del oxígeno y el nitrógeno? Van a interactuar con moléculas. Dentro de estas, ¿cuáles? Las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos, ¿no? Si son lípidos, ya hemos dicho que producen peroxidación. Si hay peroxidación en la membrana, daño en los ácidos nucleicos, mutaciones, modificaciones a nivel de los aminoácidos en las proteínas, y eso daño proteico e inactividad de su función. Entonces, todo esto va a degenerar y producir daño y enfermedades, ¿no?
cómo generamos la protección contra este fenómeno que ocurre en el organismo por esos procesos oxidativos vitales que se generan para producir sobre todo el ATP, es a través de sistemas enzimáticos y no enzimáticos, ¿no? Secuestradores de iones metálicos, por ejemplo, tenemos ahí a la ferritina, a la cupreína, etcétera, inactivación de enzimas que eliminan los iones superóxido, reducción enzimática de peróxidos lipídicos, inactivación de pequeñas moléculas como glutatión, la vitamina E, la vitamina C, la ubiquinona, el ácido úrico, polifenoles, la bilirrubina, la albúmina, etcétera. Y todos ellos van a dar lugar a que se frene este proceso de estrés oxidativo. Entonces, si alguno de ellos falla, vamos a llevar a qué? A enfermedad y también a activar la apoptosis, como ya hemos explicado. Entonces, ¿cómo evitamos todo esto? ¿Cuál es el tratamiento? Tener buenos hábitos alimentarios, comer en forma saludable, equilibrada, comiendo sobre todo, ¿qué cosa? Verduras, frutas, pescados, tener un estilo de vida saludable, es decir, no estresarnos, hacer ejercicios, suplementarnos con antioxidantes y sobre todo hacer ejercicio mental, chicos. Es importante para ustedes, para evitar su estrés en su organismo. ¿Qué cosa? Leer y estudiar mucho, ¿no? Bueno, hemos terminado el temario. No sé si hay preguntas, alguna consulta. ¿No hay preguntas? ¿Me escucha? Sí, doctora. Bueno, la principal recomendación para no estresarnos, ¿qué tenemos que hacer? Leer y estudiar y así evitar el estrés y evitar el daño, ¿no? Bueno, que les vaya bien, que tengan un buen día. El jueves es feriado, no tenemos clases y el viernes terminamos nuestro temario con bioenergética. Bueno, nos vemos el viernes. Hasta luego. Buenos Hasta luego, doctora. días. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao.